En fin. Y bueno, pues el Espai de la Nueva Terra fue abierto con la única intención de abrir conciencias y abrir la conciencia de las almas para que pudiéramos despertar. Es persona afín a los congresos, ya estuvo el año pasado en Madrid, ha estado en muchísimos congresos de ciencia y espíritu, y hoy ha cambiado a Blanca, su mujer que está por ahí, está cambiado por un tal Manuel Delgado. Dice, no me presentes, aquí me conoce todo el mundo, porque es de Madrid. Y bueno, pues yo siempre digo que con Javier el año pasado fuimos 80 personas a Egipto, que fue el grupo más grande que había el año pasado en Egipto. Para este año hemos preparado un nuevo viaje. Hemos reservado la pirámide de Keops para 400 personas el día 12 del 12, un poquito antes del fin del mundo, Y bueno, pues nosotros hemos ido 80 personas a Egipto, y Manuel Delgado me acaba de decir que él ha ido 80 veces a Egipto. Él se llama piramidiota. Dice que los piramidólogos nos llaman piramidiotas. Es autor del libro bestseller Secretos de la Gran Pirámide, de la editorial de Iker Jiménez, autor de 60 artículos y revistas, Año Cero, Más Allá, etcétera. Y bueno, pues les presento a Javier Pedro y a Manuel Delgado. ¿Vale? Pues por favor. Meto. ¿Pues aquí? Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por haber venido, por haber invertido vuestro tiempo en escucharnos, y también a Miguel por invitarnos otra vez de nuevo aquí a Madrid. El motivo de la charla no es explicaros un viaje a Egipto, es la segunda motivo, ¿no? El primer motivo es que entendáis que todo está entrelazado realmente, que no hay nada que está fuera de nada. Es como si fuera un juego de microcosmos y macrocosmos, ¿no? ¿Cuándo empieza realmente, o cuándo empezamos a entender realmente que Egipto es importante? Con la caída del último eje, la Tierra, con el cambio del último eje de la Tierra, y cuando cae la Atlántida, es cuando realmente Egipto empieza a tener importancia. ¿Por qué? Porque allí, cuando sale Tot con 1600 maestros de la Atlántida, 1000 maestros lemurianos y 600 atlantes, es donde van a intentar que la sabiduría no se pierda. Y diréis, bueno, la sabiduría nunca se puede perder. No, pero realmente tiene que haber un lugar en donde esté acogida para cuando la humanidad vuelva a estar preparada para asumir esa conciencia. Entonces deciden, para que no quede solamente en un lugar, dividirla en 3 partes. Una parte se queda en Egipto, donde se hace un proceso como una maqueta de lo que realmente tiene que ser el ser humano. La segunda parte, o el segundo punto, es el Tíbet, y el tercer punto es la parte del lago Titicaca y toda la zona maya inca. ¿Por qué? ¿Por qué 3 partes? Porque continuamos en que todo funciona de la misma forma. Estamos, según dicen, en un mundo dual. No es verdad. Estamos en un mundo trino. Siempre hay 3 partes de una misma cosa. Un extremo, el otro y el punto medio. Por eso, cuando cayó la Atlántida, se dividió en 3 puntos la sabiduría. Una en Egipto, que era el polo yang. Otro en la parte de Bolivia, Perú, México, que era el polo yin. Y otro en el Tíbet, que era el polo intermedio, el polo neutro. Entonces, realmente, en Egipto, Tot lo que hizo fue hacer un pequeño microcosmos de lo que era el universo, la galaxia, el sistema solar y el hombre. Realmente así entenderíamos así como es arriba es abajo, y que luego lo explicará nuestro amigo Manuel. A mí me toca más explicar la segunda ley, que es cómo es dentro es fuera. ¿Qué ocurre? Cuando vamos a Egipto, podemos ir de muchas formas. Podemos ir porque a lo mejor nos apetece
explayarnos 15 días, podemos ir de fiesta, podemos ir a ver piedras o podemos hacer un recorrido por nuestro interior, que es realmente lo que a mí me interesa. Egipto es un microcosmos de lo que realmente yo tengo que ser. Pero así como es arriba es abajo, si Egipto es un microcosmos de la Vía Láctea, que luego explicará Manuel el porqué, realmente si yo me miro en el espejo, yo soy un microcosmos de Egipto. Y depende cómo yo esté, podré encontrar unas vivencias u otras en Egipto. Hay mucha gente que va a Egipto y no le gusta. Habría que preguntarse el por qué. Habría mucha gente que va a Egipto y cambia. ¿Por qué cambia? Porque desde que llegas hasta que te vas, te interrelacionas contigo mismo. Realmente el Nilo veremos que es la forma de un hombre acostado y que la columna vertebral es lo que sigue el curso del río, hasta arriba que está el cerebelo, que son donde están las 3 pirámides, ¿no? Realmente es un macrocosmos de nuestros chakras. Si yo ahora soy capaz de introducirme dentro de un chakra enorme, podré ver cómo se interrelaciona esto en mí. Es como si ahora una célula mía fuera pasando por cada chakra y entonces ella pudiera interpretar realmente por qué le ocurre lo que le ocurre en cada lugar, ¿no? Pues esto es lo que ocurre en Egipto, si vamos con conciencia. Todos los templos que hay y que se han colocado ahí, vórtices de energía para trabajar algún aspecto del humano, es cuando vamos allí con conciencia y podemos despertar esa energía y conectar con ella. Por ejemplo, aquí podemos ver ahora el mapa de Egipto, ¿lo veis? Y podemos ir colocando los vórtices de energía en el curso del Nilo y nos daremos cuenta que es exactamente como un ser humano en grande, o sea, un microcosmos dentro de un macrocosmos. Aquí tenemos la composición de este hombre país. Realmente, si nosotros hacemos un recorrido por todo Egipto, desde Abu Simbel hasta las pirámides, es un recorrido por nuestro interior. Cómo realmente cada lugar responde de espejo a nosotros. Por ejemplo, yo he visto muchas parejas pelearse en Abu Simbel. ¿Pero por qué se pelean en Abu Simbel? Porque realmente Abu Simbel es los 2 templos que trabajan la ley del equilibrio y la polaridad. Hombre, Javier, ¿y esa ley qué dice? Bueno, esa ley dice que las leyes universales son 36 y en el tercer bloque, el bloque de la conciencia superior, la primera ley, que es la número 17, dice la ley del equilibrio y la polaridad. Has venido aquí a equilibrar tus polaridades. Cuantos menos equilibrados estén, más encarnaciones te faltan. Cuando más equilibrado estés, estarás más acorde contigo mismo. Si mi lado masculino y femenino están polarizados, no estoy equilibrado y tengo que equilibrarlo. ¿Qué ocurre? En Abu Simbel hay 2 templos. Un templo dedicado al masculino, o sea, a la parte proyectiva nuestra, y un templo dedicado a lo femenino, que es la parte magnética. Entonces nosotros somos campos electromagnéticos, una parte eléctrica que proyecta y una parte magnética que atrae. Si esos campos electromagnéticos no están bien equilibrados, o rechazaré la parte que proyecta o rechazo la parte que atrae. Por eso tengo que intentar equilibrar ambas. ¿Qué ocurre cuando yo soy una persona más yin que yang y entro en el templo masculino? Pues que me puede producir un rebote. ¿O qué ocurre cuando yo soy más yang que yin y entro en el femenino? Me puedo rebotar. ¿Qué ocurre con parejas que no son complementarias y son contrincantes? Pues que se pelean. Porque uno
quiere que la parte femenina predomine, el otro la masculina, y como les incita al vórtice, cosas que no han visto fuera de ese chakra, primer chakra, lo están viendo ahora y lo están poniendo realmente, lo están acabando de solucionar, o bien separándose, o bien trabajándolo, Entonces, claro, aquí tenemos el templo masculino y después está el templo femenino. Bueno, pues aquí se trabaja la dualidad, pero la dualidad en pareja o la dualidad mía. O sea, yo cómo estoy de yin y cómo estoy de yang. Entonces, como esa ley la tengo que equilibrar, si yo solamente soy yang o solamente soy yin, me falta una parte. ¿Cuál es lo mejor? La mezcla de los dos. Ahí está la clave de la sabiduría. La fusión de las dos cosas. Yo tengo que fusionar todas mis dualidades en este juego, en la materia, para poder empezar mi proceso de ascensión. Pero si ya hay una parte que domina, que es la parte masculina o femenina, difícilmente podré yo seguir ascendiendo, porque estoy limitado a la mitad. Yo soy 50% masculino y 50% femenino. Si no lo soy, tengo que intentar que lo sea. ¿Y cuál es el mejor? La fusión de los dos. Por eso la ley de equilibrio y polaridad es la que trabajamos primero cuando vamos a un viaje de estos. Y entonces, cuando ya nos hemos puesto de acuerdo, nos daremos cuenta qué es lo que nos falta. Nos falta yin, nos falta yang, no entendemos la otra parte, somos contrincantes, somos amigos, somos complementarios, somos individuales. Como veréis, un viaje a Egipto no es cualquier cosa si se hace conscientemente, ¿no? Cuando ya hemos trabajado esas dos partes, entonces damos un salto al segundo chakra. Y ahí entramos en el templo de Isis. Aquí ya no entramos en el campo electromagnético, entramos en el campo magnético. Es la madre, la receptividad. Y a nivel interior es elevar las emociones a los sentimientos. Por eso es una isla que está rodeada de agua. O sea, las emociones siempre por debajo y los sentimientos siempre por encima. ¿Por qué? Porque las emociones tienen dual. En cambio, los sentimientos no. Claro, aquí confundimos emoción y sentimiento. Hay gente que confunde una cosa con la otra. Es como confundir un yogur con un Danone. Es diferente cosa. Una emoción tiene dual. Tristeza, por ejemplo, es una emoción. Remordimiento es una emoción. Pero vamos a un sentimiento. Paz. La paz no tiene dual. Porque el dual de paz no es guerra. El dual de guerra es control. Porque cuando un ser humano está en paz, no hay contrario, ¿de acuerdo? Con lo cual los sentimientos, que es entrar en el mental superior, tienen la unidad, la unicidad, y las emociones tienen la dualidad. Nosotros vamos a ir a los sentimientos: paz, misericordia, compasión, comprensión. Todo eso son sentimientos. ¿Cuándo tendremos sentimientos? Cuando el ser humano haya alcanzado un mínimo nivel de conciencia. Después de trabajar el segundo chakra, que es el chakra de las emociones y de la relación con nosotros mismos, entramos en el templo de Deir el-Bahari, llamado el de la Hatshepsut, que hay mucha gente que le tiene manía a la Hatshepsut, y es porque realmente gobernó como un hombre, no como una mujer, ¿no? Tenía esa parte de la dualidad un poco malentendida. Luego explicaré un poco más de esto, pero aquí lo resumimos como el templo de la paz. ¿Por qué el templo de la paz? Porque cuando el tercer chakra no está equilibrado, hay agresividad, hay posesión. Cuando yo el tercer chakra lo tengo equilibrado, ¿qué hago? A través del cuarto, que es el amor, yo proyecto paz, comprensión, amor. Cuando lo tengo desequilibrado por culpa del miedo, manipulación, posesión, agresividad, debilidad. Entonces, claro, ¿cómo lo tengo? Lo tengo equilibrado a través de la paz sea contigo, hermano, o la paz sea contigo, pero todo para mí. Esa es la diferencia. Bueno, pues ahí se trabaja eso, la agresividad y la paz. ¿Quieres contarnos la historia de aquí del templo de... ¿La quieres contar ahora o después? Tiene muchas historias. Cualquier centro de poder de Egipto, cualquier pirámide, cualquier templo. Pero a mí hay una historia que me encanta, ¿no?
creo que es la historia de amor más grande que he visto en mi vida y que se produjo aquí en el templo de Hatshepsut. Hatshepsut, como muy bien ha dicho Javier, gobernó como hombre. Las estatuas que están en el Museo del Cairo, referidas a Hatshepsut, siempre se la ve. Siempre se la ve con un faldaquín, se la ve con barba postiza, se la ve con el pecho descubierto, por supuesto que sin ninguna protuberancia, es decir, dicen que gobernó como hombre. Tenía un querido, un amante, el arquitecto Senmut, que fue el que construye su palacio, que construye su templo. Entonces dicen que esta pareja, que en vida no pudieron gozar de esta complicidad que da el amor y la convivencia en pareja, pues hicieron algo que a mí me ha conmocionado bastante. A Hatshepsut se la entierran en el Valle de los Reyes, no en el Valle de las Reinas, sino en el Valle de los Reyes. Entonces, la tumba, a la entrada, tiene luego un pasadizo de cerca de 1 kilómetro de largo para traspasar toda la montaña tebana para que su tumba esté al otro lado del Valle de los Reyes, es decir, muy cerca del templo de Hatshepsut. Al lado de su tumba, Senmut se hizo la suya. Es decir, las personas que no pudieron vivir juntos hicieron pasar juntos la eternidad. Bueno, después de trabajar esta parte que es el tercer chakra, que es el plexo solar, que es donde ahora está el problema, porque estamos divididos en dos partes, la gente que empieza a abrir conciencia y proyecta a través del amor, y la gente que continúa a través del miedo proyectando manipulación, porque estamos de acuerdo en que si realmente la gente no tuviera miedo, no habría falta manipular, ni habría falta engañar. El miedo, que realmente no existe y que es provocado por la ignorancia, lo que nos hace es hacer cosas que a veces no queremos hacer, ¿de acuerdo? Después pasamos al templo de Karnak y al templo de Luxor, donde nos encontramos con el cuarto chakra. Realmente, en el templo de Karnak hay un templo muy pequeño, que es el templo de Sekhmet. Sekhmet, para que lo entendamos a nivel cristiano, sería parecido al arcángel Miguel. Es el poder, la fuerza y la fe, ¿no? Bueno, pues vamos a ver a Sekhmet allí y vamos a entender lo que es el poder. Pero el poder no externo, porque el poder externo no vale para nada. Si seguimos la segunda ley de cómo es dentro y es fuera, si el poder no está dentro, no lo podemos sacar fuera. O sea, una persona que se ponga un traje o un vestido de tirano, cuando cierra la puerta de su casa, sabe que es mentira, que es muy débil. Pero claro, se ha puesto el disfraz de tirano. La persona que es potente y que tiene el poder interior, no le hace falta ir de nada, va del mismo y ya está. Porque realmente al final siempre es lo mismo. Si vas de ti mismo, habrá gente que le gustarás y gente que no. Y si te disfrazas, pasará lo mismo, con lo cual da igual. Sé tú y ya está. Sé tú e irradia lo que tú eres. Y a partir de aquí, por vibración, cada uno se va a acercar a donde es afín, ¿no? Bueno, pues aquí en Karnak, después Manuel nos contará una historia también de Karnak, pero a mí me gusta más contar la historia de Luxor, porque vibro más, ¿eh? Luego les contará Karnak y yo os cuento Luxor. Aquí en Luxor está el templo del ser humano. Hasta aquí quería yo llegar. La diferencia entre ser humano y animal racional. Es el templo del ser humano. Ahora la pregunta es, ¿hemos llegado, entre comillas, a la categoría de ser humano? Pues no. Porque un ser humano es consciente de todo lo que es consciente de dónde está, es consciente del por qué está aquí, es consciente de alguna forma de cómo utilizar su campo mental, su campo emocional, su cuerpo físico, la telepatía, el don del discernimiento, con lo cual somos animales racionales en proceso de ascensión a seres humanos. Y ahí está la clave. Dicen, es que la humanidad es mala. La humanidad nunca puede ser mala. Cuando la humanidad sea humanidad, vivirá en amor incondicional constantemente. Es cuando el ser humano expresa su parte animal y la animalidad pesa más que la humanidad. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
hacer un proceso de ascensión, que no es nada más que ir de un lugar a otro, o sea, de un momento de conciencia a otro, y a partir de aquí entrar en lo que somos seres humanos. Así como está el ser mineral, el ser vegetal, el ser animal, ahora tenemos que tomar el poder del ser humano. Y para ser humanos tenemos que potenciar 3 fuerzas, otra vez el 3. Poder, sabiduría y acción consciente. El poder ya lo he explicado en Segment, y la sabiduría luego lo explicaré en la Esfinge. Entonces, aquí en el templo de Luxor hay una fábula o una leyenda que dice que las almas, cuando desencarnan, van al templo de Luxor. Y allí en el templo de Luxor le recibe Mat, Anubis, el arcángel Gabriel y Serafis Bey. Y las almas llevan su corazón energético, la llama trina, su poder, su sabiduría y su acción, y las colocan en una balanza. Al otro lado, Mat coloca su pluma de la justicia, y si la pluma pesa más que el corazón, quiere decir que ese corazón es puro y no tiene que volver a encarnar. Pero si el corazón pesa más que la pluma, queda algo pendiente, queda densidad, y el alma tiene que volver a proyectar su cuerpo físico. Por eso ahí se llama el templo de la ascensión, porque ahí se mide la pureza de las almas que desencarnan. Sin juicio, solamente se mide la pureza. Este es el templo de Luxor, que si ahora pusiéramos aquí un esqueleto veríamos que tiene forma de hombre, por eso se llama el templo del ser humano, tiene forma de hombre, y hay varios lugares importantes donde se puede hacer meditaciones, sobre todo aquí, y luego aquí en el Santo Santorum, que es muy parecido a lo que se llama la glándula pineal del ser humano, o sea, está diseñado como si fuera energéticamente un ser humano, por eso se llama el templo del ser humano. Después vamos a Saqqara. Saqqara correspondería al chakra de la garganta. En Saqqara hay mucho más de lo que se cuenta. Realmente Saqqara no era una pirámide escalonada y ya está, es mucho más. Es la primera máquina cuántica que hubo después de la caída de la Atlántida. Entonces ahí Imhotep hizo un trabajo de ingeniería. Lo que pasa es que se ha perdido. ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí, cuando nosotros vamos y hacemos un trabajo aquí, podemos ver realmente cómo nos comunicamos con los demás y cómo los demás se comunican con nosotros. Si nos sentimos aislados, incomunicados, solos, si somos egoístas, si sabemos escuchar, si no, nuestra creatividad a la hora de trabajar, todo eso se puede hacer dentro de este vórtice. ¿Por qué? Porque corresponde al quinto chakra, que es el de la comunicación nuestro, ¿no? Realmente nos creemos, y hablando con Manuel antes de entrar, nos creemos que nuestro subconsciente no trabaja, pero trabaja más de la cuenta. Porque me dice, bueno, ¿por qué te has puesto hoy de azul? Sabías que hoy necesitabas comunicación, ¿no? Y me estaba diciendo él, pues sí, porque podía haber elegido el amarillo, ¿no? Pero el subconsciente ha cogido el azul por algo, porque sé que a lo mejor, mi subconsciente, puedo comunicar mucho más de azul que a lo mejor de otro color, ¿no? Entonces los colores influyen mucho. En ese momento, en el quinto chakra, trabajamos la forma de comunicarnos, no solamente verbal, gestual, a nivel mental, a nivel de corazón. ¿Por qué? Porque empezamos a saber de una forma ya bastante clara que nosotros empezamos conscientemente a vibrar desde el corazón. Que podemos estar escuchando una cosa y no podemos saberla, pero como vibra, dices, esto es verdad. No lo sé, no lo recuerdo, pero sé que es verdad. ¿Por qué? Porque el corazón nunca nos engaña. El corazón está inmerso en un mar de sentimientos, no de emociones. Y como he dicho antes, la ley de equilibrio y polaridad es muy importante. Porque cuando fusionamos, vamos empezando a ser más honestos, estando más de acuerdo en lo que somos interiormente y lo que reflejamos fuera. La honestidad es el primer paso para llegar a la humildad y a la ascensión. Bueno, esto ya lo he contado. Y ahora la esfinge. La esfinge, nuestra esfinge, nuestra capacidad de discernir, nuestra capacidad de ir de la ignorancia a la sabiduría,
Estamos aquí encarnados por alguna razón. Todos. Si no hay una razón para encarnar, no hay encarnación. Ahora, nos hemos planteado que somos almas que vamos de la inconsciencia a la consciencia, de la ignorancia a la sabiduría. No, cuando lo planteamos, empezamos a darnos cuenta, porque la gran palabra, yo quiero que hoy queden resumidas y resaltadas dos palabras en esta conferencia. La primera es darnos cuenta. Cuando tú vas a Egipto y te das cuenta de por qué te has caído en la pirámide, luego contaré la anécdota, cuando te das cuenta es cuando aprendes. Cuando todo es porque los demás tienen la culpa, ahí es donde no aprendes. Entonces, la Esfinge nos dice, oye, párate un momento, baja del autobús de la vida y párate a discernir lo que estás viviendo. Porque si te paras a discernir, a lo mejor sabes lo que es mejor para ti y lo que no es mejor para ti. No lo que es bueno o malo, no, entremos en una conciencia superior. Lo que es conveniente o inconveniente para ti. Pues en este momento, lo más importante, ahora, para lo que estamos viviendo, es darse cuenta y discernir. Darse cuenta y discernir. Porque si nos damos cuenta y discernimos, podemos encauzar nuestra vida. Y Egipto simplemente es un viaje para hacernos de espejo. ¿Cómo estás de esto? ¿Cómo estás del otro? Es como un inventario. Si eres honesto contigo mismo, porque si no, no ves nada. Y si eres un poquito humilde, es decir, no, es que esta pelea que he tenido con mi mujer es porque somos contrincantes, no porque somos complementarios. Claro, ¿por qué hacemos el viaje desde el primer chakra al último? Porque así lo más denso sale al principio y después podemos vivir otras cosas en el valle de Luxor, ¿no? En el templo de Luxor. Luxor, para ir bien y para vivirlo bien hay que ir por la tarde, cuando cae el sol, y puedes vivir la conexión con tu corazón, con tu yo superior, con la parte más blanca de tu ser. Pero claro, primero hay que empezar por abajo, ¿no? A trabajar y a quitar densidad, ¿no? Bueno, pues aquí en la Esfinge se cuenta que cuando Tot y los atlantes llegaron aquí, escondieron debajo de la Esfinge la sala de Amentis. La sala de Amentis es una sala de recuerdos donde está escrita la historia de la Tierra, y cuando se descubra caerán todas las religiones porque se descubrirá la verdad. Cuenta la leyenda que en esta sala, parece que aquí hay un agujero, en esta sala hay todo esto, pero que no se puede entrar si la vibración no es la correcta. Quiere decir que no hace falta ningún guardián. Parece ser que hay una entrada secreta, y dice la leyenda que un grupo de 3 personas occidentales, dice la leyenda, van a entrar un día, y cuando entren a la sala van a ver en la sala del Santo Santorum sus fotografías y sus nombres y la fecha del día que la descubran. Esa es la leyenda. A lo mejor sois vosotros, uno de los 3 occidentales, porque dicen que la entrada secreta está en un hombro de la Esfinge. Os apoyáis en el hombro y entráis para adentro, ¿no? Bueno, ¿por qué esto? Porque realmente después de 10.000 años de oscuridad y un poco más, hay que empezar a recordar. Entonces, para que entendamos esto, la sabiduría jamás se pierde. Nos olvidamos y recordamos. Nos olvidamos y recordamos. Ahora estamos en un proceso de recordar la sabiduría. Bueno, pues Egipto es uno de los puntos del planeta, como puede ser Glastonbury, como puede ser el lago Titicaca o como puede ser el Tíbet. Es un lugar para que las almas puedan recordar de nuevo, volver a acordarse de. Y que la sabiduría no es nada más que tomar conciencia de lo que eres, empezar a tener el sentido de vivir. Y el sentido de vivir es vivir con mayúsculas, o sea, dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Y vivir es saber quién soy, por qué estoy aquí y cuál es mi misión de vida. Y cuando vivo, lo noto. ¿Por qué? Porque mi alma se expande. Como es dentro es fuera. Mi alma se expande completamente. Cuando no vivo, cuando sobrevivo, es cuando voy, el alma está arrugada y empiezo a encogerme. Entonces, ¿vosotros qué hacéis? ¿Vivís o sobrevivís?
Si realmente sobrevivís, os invito a Egipto, porque a lo mejor después encontraréis el sentido de vivir, ¿no? Y para terminar y dar paso a mi amigo Manel, ese texto, aquí está la leyenda que antes he explicado de Anubis, de la pluma y el corazón, pero este texto es para demostrar, es para mostrar que realmente la sabiduría jamás se pierde, porque siempre es lo mismo. Estamos buscando la pureza de corazón, se nos mide por nuestro corazón. Bueno, pues este texto tiene solamente 4000 años. Y dice: luchad por la felicidad como lucharon por el pan los hombres mediocres. Y recordad que el amor es la semilla y el fruto del gozo. Amad a los demás para que puedan amaros. Y amaos a vosotros mismos para poder amar a los demás. No os atéis más que con la cadena del oro del cariño. No serán los parentescos los que unan a los hermanos, cuya afinidad está solo en la sangre. No temáis crecer, porque los años os mostrarán nuevos horizontes. No temáis envejecer, porque en cada horizonte encontraréis nueva sabiduría. No temáis a la muerte, porque recordaréis la otra orilla del gran río, donde seréis medidos según el peso de vuestro corazón. Exactamente lo mismo que he explicado hoy. No hay diferencia. El peso de nuestro corazón no engaña. Yo puedo engañar a la gente y cuando llego allí, llego con el corazón que pesa 1 tonelada. La pureza está en nosotros. Ahora, ¿os vais a atrever a sacarla fuera? No saca la pureza aquel que quiere, sino el que puede. Cuando no hay miedo, cuando no hay ignorancia, cuando no hay nada que perder. Porque el arcángel Miguel ya lo dijo. ¿De qué tenéis miedo? Si no os puede pasar nada que no os haya pasado ya. Por lo tanto, valentía y hacia adelante. Y antes de dejaros con las pirámides, solo explicaros una cosa. Cuando vamos a los templos sagrados, son sagrados y hay que pedir permiso para entrar. Como si yo entrara en mi casa y tocan al timbre. Pues bueno, un buen día estábamos Blanca y yo en la pirámide de Keops, meditando en la sala del rey, que no es del rey, pero bueno, se llama la cámara del rey, y empezaron a entrar un grupo de 5 o 6 personas cantando y chillando. Bueno, pues el que iba delante tropezó y se dio con la nariz en el suelo. Y yo le decía, a ver si se da cuenta del por qué le ha ocurrido eso. Porque no estaba respetando un lugar sagrado. Entonces, cada cosa que nos pasa no pasa por casualidad. Y cuando tenemos el entorno no está por casualidad. Y Egipto es un lugar en donde yo puedo verme a mí mismo, si soy capaz y me atrevo y me doy cuenta. Y cuando vuelva de Egipto, a lo mejor diré, ahora lo entiendo, no es lo que tengo, es lo que soy. Muchas gracias. Coincido muchísimo con Xavier bajo el punto de vista de que las cosas se pueden ver como espectadores de algo ajeno a ti o bien siendo protagonista de la historia que te está mostrando delante de ti. ¿Se oye poco? Me lo acerco un poquito más. ¿Así? ¿Mejor? ¿Mejor? Es la diferencia entre una buena película y una mala película. La buena película sabemos que es una película que estamos viendo. La buena película es la que nos hace vibrar y nos hace sentir y nos hace soñar y nos hace todo esto, ¿no? Egipto es exactamente lo mismo, porque cuando estás allí, la verdad es que no existe otra forma de verlo bajo este punto de vista, ¿no? De intentar no solamente entender, sino también comprender. Por ejemplo, la historia que os he contado antes de Semut y de Hatshepsut es la máxima paz posible, la que pueden tener esas dos personas, es decir, vamos a pasar toda nuestra eternidad juntos y en paz. Pero por el otro lado, resulta que el mayor atentado terrorista que ha ocurrido en Egipto se produjo exactamente allí. Entraron 4 personas de Al-Qaeda desde el Sudán, fueron recorriendo desde Asuán hasta Luxor, todos los sitios,
Y al final, inconscientemente, eligieron el templo de Hatshepsut para empezar a ametrallar a 2 autobuses de turistas y rematar a machetazos a los que habían sobrevivido. Entre ellos, entre los fallecidos, 15 parejas de recién casados japoneses. ¿Por qué eligieron ese sitio? Igual es inconsciente, ¿no? Igual es lo que ha dicho antes Xavier de por qué se ha vestido hoy de azul, ¿no? O porque yo inconscientemente de todas mis camisas he cogido esta, que resulta que tiene los 3 colores de la alquimia. Por cierto, la bandera de Egipto, el rojo, el blanco y el negro. Aquello que cogieron los templarios de Egipto y se lo importaron aquí a Europa, cambiaron todo absolutamente el conocimiento, se quitaron del románico para entrar en el gótico, para incorporar toda la geometría secreta que se trajeron de Egipto. Trajeron una nueva adoración, no una virgen, que ya teníamos una intermediadora entre lo humano y lo divino, como es la Virgen María, sino un concepto nuevo llamado Nuestra Señora de, que ellos la descubrieron en el templo de Filé, en el templo, que ha dicho Xavier, de la diosa madre, y la trajeron con forma de virgen negra, porque resulta que allí en Filé es zona de Nubia, y todo lo que hay allí es la raza negra la predominante. Y aquí te puedes preguntar a un sacerdote por qué era una virgen negra y empieza a hablarte que si el humo, que si el fuego, que si el ébano, que si... no. Quizá estamos haciendo una vocación a la diosa Isis. Por eso alguien me puede decir, yo es que no tengo dinero para ir a Egipto, yo no puedo ir porque estoy muy liado. Bueno, la verdad es que todos estos conceptos que podemos estar tratando hoy los podemos también hacer aquí, en Madrid, o aquí en La Pedriza, o en cualquier sitio donde exista el más mínimo momento en que puedes hacer tus interioridades, ¿no? Pero hay un dicho que dice que mientras el hablar con los dioses desde cualquier parte del mundo es conferencia, en Egipto es llamada local. Y es cierto, porque la verdad es que posiblemente estemos hablando de la única civilización que ha existido en nuestro planeta que ha construido el país con un propósito determinado. Ya lo hablaremos un poquito más adelante. Andrew Thomas, por ejemplo, dice que el Nilo es un canal artificial, que antiguamente lo que era todo el Nilo nacía donde exactamente igual ahora, Catarata Victoria, todo aquello, pero hacía, hoy en día con el programa este de Google Earth, lo tenéis todo, podéis ver por dónde iba ese antiguo río que recorría todo el Sáhara y moría en el Golfo de Guinea. Alguien o algo, ese río lo enderezó para arriba para hacerlo exactamente como está hoy en día. Por eso dicen que es un río nuevo. Por eso en las orillas del Nilo que no están cultivadas no existe la vegetación, no ha dado tiempo todavía a crear ese ecosistema que podemos ver en ríos antiguos, como por ejemplo aquí cerca en el Alto Tajo. Alguien hizo ese país, alguien lo asemejó con el ser humano, alguien asemejó el ser humano a los dioses. Y a lo largo de todo el Nilo se crearon los mismos centros de poder que tiene el ser humano. Cámbiame. Esto no es una falacia o un absurdo o algo que podamos pensar. Actualmente el estudio de las pirámides y en general todo Egipto proviene del estudio de muchísimos especialistas en las distintas ramas del saber que son los que están dando actualmente el verdadero conocimiento del antiguo Egipto. Habitualmente solamente son los egiptólogos los que parecen que pueden tener opción de hablar y hablar de Egipto, etc. Pero aquí hubo un gran problema, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando se crea la moderna industria, en donde hasta ese momento todas las ciencias habían ido juntas, habían ido unidas. A partir de la revolución industrial se crea lo que llamamos la titulitis, ¿no? Y entonces ya empieza a haber especialistas en ingeniería que solo saben de ingeniería y no saben de filosofía o de música o de arquitectura o de... Daros cuenta de una cosa, cuando una persona decimos yo soy algo, realmente también lo que estamos diciendo es yo no soy todo lo demás. ¿No estamos de acuerdo? Antiguamente todo se recogía en lo mismo. Pues hoy, afortunadamente, gracias a muchísimos investigadores de muy alto nivel, por ejemplo, el que tenéis ahora en la fotografía, Linus Pauling, la única persona que tiene 2 premios Nobel. Gracias a personas como esta nos estamos dando cuenta de lo que realmente es Egipto, de aquella civilización, de su conocimiento y sobre todo lo que nos podemos traer incorporado en nuestro interior
para desarrollarnos como seres humanos. Linus Pauling tuvo una vida muy larga, desarrolló muchísimas cosas. Ahí, por ejemplo, he puesto uno de los ejemplos, un motor de agua, que, basándose en el hidrógeno. Tuvo también una gran asociación que estuvo peleando para que no existieran más experimentos nucleares, por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz. Pero por lo que le he puesto hoy aquí es porque es uno de los grandes especialistas en lo que son el entendimiento de las moléculas, el entendimiento de lo que son los cuerpos químicos. Linus Pauling hizo un gran descubrimiento que ha pasado desapercibido para muchas personas. Descubrió que la molécula de agua no es H2O, sino que es un polímero, que está formado por 5 H2O. Linus Pauling, que nunca estuvo en Egipto, dijo que tenía la molécula de agua una base cuadrada, que tenía otro H2O en una parte de cúspide, y dijo que la molécula del agua tiene una inclinación en sus caras de 52 grados, muy similar a los 51 grados, 51 minutos que tiene la Gran Pirámide. Es decir, cuando estemos viendo la Gran Pirámide, estamos viendo el mayor monumento que existe en nuestro planeta a la molécula del agua. El que la Gran Pirámide sea, aparte de representar el agua, un prisma, también nos da motivos para avanzar por este lado. La verdad es que no sé por qué antes de Linus Pauling nadie se imaginó que la molécula del agua era un prisma, porque eso lo sabemos todos cuando vemos un arco iris. Un arco iris, cuando le pasa el sol, si el sol pasa por una gota de agua que fuera redonda, por ejemplo, no hace la refracción esta de sacar por el otro lado los 7 rayos, solamente porque el agua son prismas piramidales, y esos prismas piramidales se encuentran en las nubes, y además en las nubes que llevan agua, que producen lluvia, etc. Solamente por eso podemos ver el arco iris. Pero enlazando todo esto con lo que nos ha estado antes muy bien explicando Xavier, sabemos una cosa. Si a un prisma le introducimos una luz blanca, que sabéis que la luz blanca es la poseedora de todos los colores, lo pasamos por un prisma, por el otro lado del prisma nos están saliendo los 7 colores. Esos 7 colores, ¿con qué podemos asimilarlos? De lo que está hablando Javier. Lógicamente con los 7 chakras. Los 7 chakras están cada uno representa un tipo de energía. Los 7 chakras cada uno está representado por un tipo de color, porque cada color es la representación de la energía que lo está produciendo. Si tú cambias la energía, cambias el color. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos los 7 chakras encadenados, empezando desde el más bajo, el infrarrojo, hasta el más alto, el ultravioleta. Y pasando por cada uno de los chakras, pues estamos viendo cada uno de los colores. Qué curioso que la pirámide y la luz blanca, la luz que en todas las religiones, sabéis que está unido con la divinidad. Yo vengo de la luz, mi reino es de la luz, mi padre es la luz. Siempre estamos como un poco peleando con el lado oscuro, ¿no? Cuantísimos dioses o cuantísimos profetas nos han estado hablando de la luz. Pues bien, esa luz se puede convertir en los 7 colores del arco iris. Es una explosión de luz, los 7 colores del arco iris. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros queremos hacer el efecto contrario? ¿Qué es lo que ocurre si nuestro amigo Xavier tuviera razón? Y resulta que en el primer chakra despertamos la Kundalini. La Kundalini se va expandiendo a lo largo de toda nuestra columna vertebral, todo nuestro cuerpo. Se va alimentando de la energía de todos los chakras equilibrados. Y resulta que luego nosotros llegamos a las pirámides, después de hacer este tipo de viajes, y expandimos desde dentro los 7 colores. Si teníamos que a un prisma le metemos luz blanca y sacamos los 7 colores del arco iris, ¿qué ocurre si a ese mismo prisma le metemos los 7 colores del arco iris? Sacamos luz blanca, ¿verdad? Esa luz blanca que la hemos representado aquí en el ápice de la pirámide. ¿Por qué? Porque todas las leyendas y todas las tradiciones del antiguo Egipto nos hablan de la pirámide no como, lógicamente, una tumba,
gente simple sí puede ser una tumba, pero tiene que ser muchísimo más. Tiene que ser la unión entre lo que está arriba y lo que está abajo. Lo que está arriba, que son los dioses, el cosmos; lo que está abajo, que somos nosotros. Es decir, ¿será posible que a través de la Gran Pirámide nosotros podamos ser dioses? Esto es un tema que se ha planteado durante todas las generaciones y sobre todo todos los librepensadores que se han basado en Egipto para coger toda la información para su trabajo personal. El nombre de Egipto antiguo se llamaba Al-Kemet. De Al-Kemet, la palabra Al, sabéis que es el artículo árabe. Al-Kemet, veis, una palabra muy bonita que os suena a todo, ¿verdad? Alquimia, ¿verdad? Y de la alquimia surge la química. Egipto es el país de la alquimia, fue el país de la alquimia. Posiblemente las personas que no conocen lo que son los alquimistas o los que no saben cuáles son los conceptos de la transmutación, ya no de la materia sino también del espíritu, pueden pensar que un alquimista es un tipo que está absolutamente cebado con la idea del dinero y que quiere cambiar el plomo por el oro, etcétera, etcétera, y se quiere forrar una palabra, ¿no? No, el cambiar el plomo por el oro era simplemente una de las muchas cosas que ocurrían en todos los procesos alquímicos que probablemente se producían en Egipto. Pero vamos a seguir un poco con la ciencia y con esos científicos que os he dicho antes, que la unión de todas las ramas del saber es la que se tiene que convertir, como si fuera solamente una, para la comprensión del antiguo Egipto. Tenemos aquí que si la Gran Pirámide era la representación, el monumento más grande de nuestro planeta, de la molécula de agua, también sabemos que el único mineral cuya cristalografía es exactamente igual a la Gran Pirámide, resulta que es el carbono puro, el diamante. Si veis la composición cristalográfica en cualquier libro del diamante, veréis que la inclinación de sus caras y de sus aristas es exactamente igual que la Gran Pirámide. Por una particularidad, tiene otra pirámide debajo, ¿de acuerdo? Es decir, dos pirámides unidas. Eso también tiene mucho que ver, porque siempre que estamos hablando de la pirámide real, tenemos que estar hablando de la pirámide virtual, porque los antiguos egipcios también pensaban que ellos tenían un cuerpo físico, pero también tenían un cuerpo virtual. Y daros cuenta de la cantidad de gente cultural actualmente en todo el mundo, donde por ejemplo se hace sanación atacando el cuerpo virtual para no desgastar o no molestar el cuerpo real. Imaginaros lo que sería hacer cirugía, lo que es hacer un masaje simplemente a la parte virtual, y que porque sabemos que está ligada directamente con la parte real. Estos conceptos surgen en Egipto, pero traspasan fronteras. Este concepto, por ejemplo, se lo llevan los hebreos cuando van de Egipto. Su estrella de David es simplemente la superposición de la pirámide real con la pirámide virtual. Y los egipcios y los hebreos también se llevan muchísimos conceptos de Egipto. El Arca de la Alianza era egipcio. Todo ese concepto era egipcio, no quiero extenderme, pero es un tema apasionante. Pero también se llevan algo que es espectacular, que es el concepto de la trilogía del ser humano. Vosotros cuando me miráis decís, ahí está Manuel, ¿no? Pero en cambio cuando me miraba en Egipto, un egipcio pensaba que yo tenía tres cosas, y que esas tres cosas iban conmigo siempre, indivisibles, y su equilibrio era el que me tenía que dar a mí el desarrollo personal para marcar los propósitos que yo tengo para esta vida. Los tres conceptos son el Ka. El Ka es el alma, es lo que existía de mí antes de que yo naciera, es lo que existirá de mí cuando yo muera, es lo eterno. Por otro lado, el Ba. Y el Ba es el cuerpo, es la parte física, es el vehículo mío para esta vida. El tercer concepto es el concepto del Lah. Y el Lah es el compendio de todos los propósitos que posiblemente puedo incluso ir arrastrando vida tras vida, una especie como un karma, para entendernos, y que marca cuál es el camino mío, a diferencia del camino que puede tener Xavier o el camino que podéis tener todos vosotros. ¿Qué pasa si juntamos los tres conceptos? Kabbalah. ¿Os suena? Es imposible separarlo. Es imposible separar, por ejemplo, los cuatro elementos. Es imposible separar los cuatro evangelistas.
Es imposible separar el tetramorfos. ¿Sabéis lo que es el tetramorfos, no? Según la Iglesia Católica, cada uno de los evangelistas está relacionado con un animal, con un cuerpo, con una materia, etc. Por ejemplo, Juan, relacionado con el águila, relacionado con el espíritu, y cuando leemos a Juan en los evangelios nos estamos dando cuenta de cuál, la parte espiritual de Jesús. ¿Por qué? Porque Mateos y Marcos están marcando, por ejemplo, el elemento tierra, que es el elemento material, o pueden estar marcando otro tipo de cosas. Son cosas indivisibles. Estas cosas indivisibles no podemos trabajarlas por separado. No puedo decir en mi vida, voy a quitarme de todo lo material para dedicarme exclusivamente a lo espiritual dentro de una cueva. Es imposible. Y por eso cuando vamos a Egipto, trabajamos esos conceptos. O sea, cualquiera de vosotros os digo ahora, no sé, que os toque la lotería, o la bonoloto o la primitiva. ¿Qué pasa si os toca la primitiva? Seguro que me decís alguno, tapar algún agujerillo, ¿verdad? A que todos tenemos muy claro los agujerillos que tenemos. A que todos tenemos muy claro qué nos pasaría ahora si nos tocan 100.000 euros o nos tocan 10 millones de euros. A que sabríamos qué hacer mañana. Eso solamente estamos hablando de una de las partes, de la parte material. ¿Qué ocurre cuando vamos a estos lugares de poder y la energía del sitio, desencadenada también por todos los rituales que intentamos desde nuestro interior promover? ¿Qué hacemos con ese exceso de energía? ¿Somos conscientes de nuestros agujeritos? ¿Somos conscientes de las inversiones que podemos hacer en el dinero? Sí, del otro. Es algo espectacular. Giuseppe Picardi es para mí también uno de los grandes científicos actuales. Este hombre tenía un laboratorio en Florencia y se jactaba de que en el sótano, que no tenía ventanas al exterior, él había descubierto el ciclo de los 11 años de las manchas solares. Él decía, yo he descubierto más cosas del Sol sin mirarlo que muchos que lo están mirando todos los días. Esto es espectacular. ¿Por qué? Porque los estudios que hace Picardi nos da pie ya no a lucubrar de energías o a lucubrar tradiciones o leyendas o rituales o ceremonias. Nos da pie a pensar que nosotros nos podemos llevar de Egipto y de nuestra visita a las pirámides y a los templos algo que nos puede hacer mejores de cuando fuimos allí, cuando volvemos a España luego, ¿no? Este señor, ¿por qué descubre las manchas solares? Él tenía 4 probetas, ¿de acuerdo? Y las probetas estaban rellenas de agua y lo que hacía era que echaba cloruro de bismuto, una especie como de anís. El agua se enturbiaba y entonces lo que hacía era observar el tiempo de la precipitación de este coloide. Un coloide es un líquido que tiene varios elementos. Por ejemplo, la leche es un coloide. Si la leche la deja reposar, la parte acuosa se queda debajo y arriba que se coloca la nata, ¿de acuerdo? Pues este hombre lo que hacía era medir el tiempo de precipitación y descubrió con ello que existía una curva de 11 años que realmente luego vio que estaba relacionada con el Sol. También descubrió 2 cosas increíbles. Uno, el ciclo biológico de los 3 años y medio y otro, el ciclo biológico de los 6,6, 6,8 años, que no tiene otra cosa, tiene un parangón increíble con aquel sueño del faraón que José le resuelve. ¿Os acordáis de los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas? Nosotros no tenemos estadística de los seres humanos, pero sí tenemos estadística de más de 300 años de, por ejemplo, las pieles que los cazadores cazaban allí en todo lo que es Alaska y todo lo que es Canadá. Y los animales también tienen esos ciclos de 7 años. Y esos ciclos no solamente nos afectan a la parte física, sino también afectan a nuestra parte mental. Acordaros si habéis tenido accidentes a lo largo de vuestra vida, que es una pitera, que es una rotura, que es no sé cuántos, veréis como el número 7 se repite de una manera increíble, ¿no? El número 11 también se repite increíblemente. Yo estuve 11 años trabajando en Caja Madrid, yo estuve 11 años haciendo un montón de cosas, ¿no? 11 años estuve casado también, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que te dan la sensación de que, como si lo que decía antes Xavier, hay que estar pendiente absolutamente de todo lo que te rodea. Pues bien, ¿por qué os he puesto esto? Porque estamos hablando también de pirámides. Porque esta persona dijo, hoy ya lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Qué es el Feng Shui? ¿Qué son todas estas técnicas? Pues rodearnos de cosas que nos suben la energía. ¿Cuántas personas nos han curado de una enfermedad tirando el juego de té que tu tía Matilde te regaló hace un montón de tiempo, que no lo tiras, es feísimo, pero no lo tiras porque es de la tía Matilde, ¿me entiendes?
pues eso te está perjudicando. ¿Cuántas personas consiguen una mejor estabilidad simplemente cambiando la pintura del salón o de la habitación, o tirando un mueble, o comprando otro? Ese tipo de cosas que ya nosotros las tenemos muy claras, en Feng Shui, todo ese tipo de cuestiones. Este hombre lo quiso probar, se adelantó muchísimo a su tiempo, o sin saber estas cosas orientales. Y entonces lo que cogió fue su juego de probetas y dijo, ¿qué es lo que ocurre si esto lo hago dentro de una semiesfera? ¿Qué es lo que ocurre si esto lo hago dentro de un cubo? ¿Qué ocurre si lo hago dentro de una pirámide? ¿Qué es lo que ocurre si lo hago dentro de un poliedro amorfo? Y también, lógicamente, tenía en su laboratorio otras probetas sin nada como testigo de lo que estaba ocurriendo. Empezó a trabajar con ello y vio que la precipitación de las probetas que estaban fuera, de las que estaban dentro del cubo, dentro de la semisfera, dentro de todo, siempre era como unos 3 minutos. Pero descubrió que la precipitación de los coloides que estaban sometidos dentro de una forma piramidal, igual que la Gran Pirámide, se multiplicaba por 10 ese tiempo. Esto es increíble porque hay algún médico en la sala, siempre he querido decir esto. Hoy en día la medicina sabe que uno de los grandes elementos que produce nuestra vejez es precisamente la precipitación de los coloides que hace la sangre cuando recorre nuestras venas y nuestras arterias. Acordaros de la piel de un niño, acordaros de vuestra propia piel hace 10 o 20 años, ¿de acuerdo? Poco a poco las paredes se van llenando de residuos, cada vez por ahí pasan menos hidrataciones, menos oxígeno, menos tal, se van produciendo lógicamente todas las arrugas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurriría si Picardi tiene razón, que la tenía en los experimentos que hice, y estuviéramos nosotros sometidos dentro de una pirámide? Que nuestro envejecimiento no sería tan envejecimiento, ¿no? O podríamos retrasar un poquito nuestra edad de... Fijaros, por ejemplo, que parte práctica más interesante a todo lo que son las ceremonias y rituales religiosos del Antiguo Egipto. Porque en el Antiguo Egipto hay ceremonias que no se entienden. Por ejemplo, la ceremonia del Jebset. Estamos hablando aquí, el gran patio del Jebset, junto a la pirámide escalonada de Zoser. La ceremonia del Jebset era una ceremonia en que nos cuentan que el faraón tenía que demostrar a su pueblo que era todavía vigoroso, y se le ve persiguiendo a un toro, matando a un montón de enemigos, saltando altura, saltando longitud. Pero vamos a ver, señores, el faraón era Dios en la tierra, el jefe de los ejércitos, el gran sacerdote de todos los templos, era Dios. ¿Cómo iba a hacer? ¿Por qué tenía que decirle a su pueblo que era todavía? Si además, estas ceremonias que él hacía aquí dentro durante 3 meses se hacían detrás de una valla de 16 metros de altura. Ese señor no tenía que demostrarle nada a su pueblo, no tenía que pedir perdón como los nuestros reyes de ahora, ¿no? Cuando van a cazar por ahí elefantitos, ¿no? Este señor era... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta ceremonia se llama Jebset, cuya traducción es la ceremonia del rejuvenecimiento del faraón. Y en un país en el que el índice de vida era de 35 o 40 años, tenemos un montón de faraones que llegan a los 90 años y que se hacen varias ceremonias del Jebset, que aparte de toda la parte mística y ritual, yo creo, estoy casi convencido de que también tienen unas connotaciones físicas. Aquí nosotros también en estas capillas trabajamos el quinto chakra. Las capillas entre sí puedes hablar de una capilla a otra y se escucha perfectamente una capilla a otra y el que está en medio no lo está escuchando, ¿no? Las connotaciones que tiene la voz y todo ese tipo de cuestiones son interesantísimas porque esta gente trabajaba todo, trabajaba la musicoterapia, la colorimetría, todas las técnicas que ahora parecen que son novedosas, eso eran las terapias que se hacían en el Antiguo Egipto. Entonces imaginaros lo que se puede hacer con un conocimiento de las pirámides. Por tanto, no estaríamos hablando de un sarcófago. Sarcófago viene de dos palabras griegas, sacro y fago, comer carne. Lógicamente metes un cadáver en un sarcófago, sacrófago, pues al final se queda el esqueleto, y por eso llaman así. Pero claro, ¿por qué en las 120 pirámides que hay en Egipto jamás se ha encontrado el cadáver de un faraón? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos quiénes fueron los primeros que entraron a la Gran Pirámide, el califa Al-Mamún, etcétera, etcétera, buscando todo eso?
y dentro no encontraron nada. Tal vez había violadores de tumbas y cosas de estas. Pues no, señores. En la pirámide de Sekenheb en Saqqara, el arqueólogo Zacarias Gonein, año 1956, encuentra el pasadizo que baja, encuentra unas puertas de madera, encuentra unas cuerdas, encuentra unos sellos de arcilla colocados, entra por allí, se encuentra con un sarcófago que tiene alrededor piezas de oro y unos ramitos de flores petrificados ya encima de... Oh, por fin hemos descubierto un faraón dentro de una pirámide del Imperio Antiguo. Abren el sarcófago y no hay nada. ¿Por qué en las 120 pirámides en Egipto jamás se ha encontrado un faraón? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no estamos hablando de algo relacionado con la muerte. Si lo que se hacía dentro de estos sarcófagos eran unas ceremonias que nosotros vemos en un montón de relieves, en la que el faraón se introducía en un líquido. Se le tenía ahí 3 días metido en un líquido. Se le sacaba algunas herramientas que le llamaban la ceremonia de la apertura de la boca. Eso siempre lo hacían mirando a unas estrellas determinadas para que sus efluvios le llegaran. Le sacaban el líquido y entonces resucitaba, volvía un poco a sus formas y volvía a tener todo lo que ese desarrollo físico que le hacía vivir muchísimo más que cualquier otro personaje, ¿no? Pero os cuento una cosa. ¿Cuántas hiladas de piedra tiene la Gran Pirámide? 204. ¿Cuántos huesos tiene un ser humano? 204. La relación que existe entre la pirámide y el ser humano es increíble, pero a su vez la pirámide tiene relación con el cosmos. ¿Por qué? Seguro que luego saldrá un tío hablando de un bolígrafo Big y no sé qué, siempre hacen esas cosas, ¿no? Pero daros cuenta, la altura de la pirámide con 9 ceros es la distancia de la Tierra al Sol en perihelio. El perímetro de la base de la Gran Pirámide, también con 9 ceros, es exactamente la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol durante un año. Es mucho más. El perímetro de la base de la Gran Pirámide se corresponde exactamente con la mitad de 1 minuto de grado cogido en el meridiano que pasa por Alejandría. ¿Cómo conocían todo ese tipo de cosas? Pero bueno, si la Gran Pirámide es lo que está representando es el cosmos, porque resulta que hay 3 pirámides: la Gran Pirámide, la pirámide de Kefren y la pirámide de Micerinos. La pirámide de Keops, ¿con qué se relaciona? Con el Ka. Y aquí tenemos cosmos, tenemos hombre, tenemos un montón de cosas, tenemos la unidad cósmica y universal. La pirámide de Kefren está relacionada con la medicina. Es una pena que no tengamos tiempo, ya me está fusilando Miguel, porque os podría decir algo espectacular, ¿no? De cómo estamos, no, es que tardaría 5 minutos, luego si hay tiempo os lo cuento, ¿vale? De cómo no puedo estar, es la única, no estamos de acuerdo, Xavier, de lo que he escuchado a Xavier y yo hoy, no somos el 50% de hombres y mujeres. Yo no soy la mitad hombre y la mitad mujer, no tengo la mitad masculina y la mitad femenina. Soy muy bruto, soy hombre, no soy tan inteligente ni tengo tanta fuerza como para tener más parte de femenina. Pero sí os podría comentar luego en esos 5 minutos que hay después, en que hemos descubierto una máquina que puede medir nuestra parte femenina y nuestra parte masculina, de cada uno de vosotros. Os lo cuento. Parece que esa máquina tiene su correlación directa con la pirámide de Kefren. Esa máquina está basada en la respiración, en la consecución del prana. La pirámide de Kefren es la única que hay en Egipto que tiene 2 entradas. ¿Por qué? Porque hay 2 orificios. Y entrando por el de abajo hay una capillita que midiendo la ionización es negativa y entrando por el otro lado la ionización es positiva. Y había un gurú que te decía, métete por debajo por arriba. Y te equilibraba. Es mucho más largo y fantástico. Esos 5 minutos los guardamos y si no tenemos 5 minutos ahí fuera os lo cuento alguno, ¿vale? Y la pirámide de Micerinos es la pirámide dedicada a lo que es el karma, a lo que son las vidas pasadas, a lo que es el descubrimiento interior, a lo que son las proyecciones, a lo que es la unión y la relación con todo. Son las 3 grandes pirámides. Entonces, ¿qué ocurre? Si la Gran Pirámide está representando al cosmos y por otro lado la Gran Pirámide es agua, es carbono, los huesos, no sé qué, os podría dar un montón de ejemplos. Si la Gran Pirámide es cosmos y la Gran Pirámide soy yo en la pirámide también soy cosmos.
El cosmos, a través de la pirámide, también soy yo. Lo que es arriba es abajo. Hablamos mucho de Hermes, ¿os acordáis, no? Y de su libro, La tabla esmeralda. Todos los griegos estudian en Egipto y se traen un montón de cosas del antiguo Egipto. Hermes no es otra cosa que Tot, o cualquiera de aquellos sabios, ¿no? Y el libro de Tot posiblemente luego fue cambiado por la tabla esmeralda. Pero ese conocimiento de lo que es arriba es abajo. Ese conocimiento de haber hecho un país a escala del hombre, pero también a escala cósmica, porque resulta que el río Nilo te lo ponen aquí abajo, cuando exactamente arriba tienen la Vía Láctea. La religión egipcia, un minutito, ¿me permites, Miguel? La religión egipcia es la única que se separa de todas las demás religiones en una cosa. Para los católicos, para los musulmanes, para los hinduistas, el concepto de cielo es un concepto abstracto. ¿Dónde está el cielo? ¿Y dónde está el infierno? ¿Y dónde está? No lo sabemos. La religión egipcia es la única que sabe de dónde vinieron sus dioses y a dónde van a ir sus almas después de esta vida. Y esa región del cielo le llaman la Duat. Y en esa Duat hay dos constelaciones. La constelación del cazador, Orión, el cinturón de Orión, y la constelación del perro, la constelación del Can Mayor. Ese era el matrimonio divino que decían los antiguos egipcios, el matrimonio perfecto de Osiris y de Isis, porque sabéis que la estrella más importante de la constelación del Can es Sirio, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa constelación que está a la derecha de la Vía Láctea hace que en el Nilo, que es el espejo de la Vía Láctea, todas las pirámides de Egipto estén a la derecha, y cada una de las grandes pirámides de la meseta de Giza, de Dashur, de Aurahuas, etc., sean correlaciones en la Tierra de lo que son estrellas en el cielo. Si nosotros somos pirámides y las pirámides es cosmos, pues lo tenemos muy claro. ¿La buena noticia cuál es? La buena noticia es que somos dioses, como antes ha dicho Xavier. La pena, ¿cuál es la mala noticia? Que nos olvidamos hace tiempo de ello y tenemos que recordarlo. Pero bueno, por lo menos teniendo ese conocimiento, sabemos por dónde tenemos que ir a buscar, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, antes de acabar, y como somos los últimos, me gustaría acabar un poco a la egipcia. Y ya que he hablado del Sirio, yo quiero recordar aquí a un faraón llamado Akenatón, que siempre cuando empezaba su día hacía una pequeña oración. Yo quiero hacerla aquí para acabar el día de hoy. Y solo quiero que pongáis las manos en vuestro corazón, que cerréis un momento los ojos, y así acabamos esta mañana de hoy. Akenatón y toda su corte decía cuando se levantaba: gracias, Señor, porque amanece un nuevo día, y otra vez resplandeces en el sol. Por todo esto que veo en torno mío, te doy gracias, Señor. Gracias a todos los ponentes que han estado aquí y a todos los presentes, y como dicen los esenios, así sea, Danajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Pedro, Manuel Delgado, y vámonos a comer, ¿no? ¿Os parece? Comemos y nos vemos a las 4. Empezamos con Clara Bueno, que os pide puntualidad, ¿verdad, Clara? ¿Sí? Pues venga, nos vemos a las 4, comemos un poquito. Gracias.